Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esa vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Feliz inicio de semana. Después de monologuito, toca conversación. Resulta que hace unos días yo estaba por aquí por mi barrio almorzando con unas amigas y se acerca alguien, una mujer muy maja, como dirían por acá, muy simpática, y se acercó a mí y me dijo: hola, mira, que solo quería saludarte, disculpa, no quería molestarte, me encanta el show, me encanta tu personaje y quería saludarte. Muy bien. Y en esto, esta persona se va, entra con sus amigas con que estaba almorzando, y una amiga que andaba conmigo, que se llama Gois, me comenta: esa es Iranchu Varela. Iranzu es una comediante, periodista, activista feminista. Es una mujer de muchas avenidas, como descubrirán en este episodio. Y eso descubrí yo ese día, porque además, cuando se iba, pues yo aproveché, le dije: ay, gracias por saludar. Oye, que me dice mi amiga esto, y me dice: oye, pues resulta que mañana tengo un show. Y me invita a un monólogo que iba a presentar, al cual fui con mi amiga Gois, y me encuentro con una diosa griega, precisamente Artemisa, a la que ella interpreta en ese monólogo. Es como una... me di cuenta que es pues una extensión de ella. Me he encontrado con Iranzu Varela, a quien les estoy presentando en este episodio, porque me ha fascinado todo sobre ella, su personalidad, su talento, su irreverencia, su valentía. Y es precisamente lo que hace que sea una invitada perfecta para esta temporada de Decisiones Valientes. Una de sus decisiones valientes fue en básicamente abordar esta persona que es, enfrentar el mundo desde ese lugar. Es una persona sin filtro, como descubrirá acá, y además escribió un libro maravilloso titulado Lo que quede, del cual conversamos en este episodio. Bueno, muchas cosas. Esto por aquí nos vamos hasta hablar de series. Así que les invito a escuchar a continuación mi conversación con la maravillosa, talentosa, irreverente Iranzu Varela. Hacía mucho no tenía problemas técnicos. Entonces, estoy contigo. Te pedí media hora de más, eco, cancellation, bla, 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 y aquí estás, no te has ido. Tengo una amiga que dice que tengo demasiada energía y que estropeo los electrodomésticos. Podría ser que a veces se estropeo una cafetera o solo con tocarla. En vez de arreglar cosas, las estropeo. No fuiste tú. Estos son cosas, gajes del oficio de cuando uno graba virtual, porque además yo estoy en Madrid, tú estás en Bilbao. Eres de allí, del País Vasco, ¿no? Sí, sí, sí. Soy de Basauri, Uh-huh. un pueblo, una ciudad industrial obrera que hay aquí al lado, Ok, y vivo en Bilbao. sí. Mm. Yo te había contado que fui a Bilbao hace un año y que me encantó. Tuve una experiencia muy linda allí. Sí, es que es una sorpresa, porque mucha gente cree Sí. que es solo, o sea, tiene como una fama de haber sido muy industrial, muy sucia, muy contaminada, y siempre ha sido divertida. Lo que pasa es que antes había que buscarlo mucho, y ahora Ujú. cada vez es más fácil. Ya un poco Sí. demasiados turistas empieza a haber ya, es como, Sí, no me sí, digas. sí, bueno, porque como aquí nunca ha sido una ciudad turística, Hmm. estamos acostumbradas a que vas por las calles y conoces las caras y entonces, bueno, pues hay Se gente que conoce a todo viene el mundo. y hay gente que viene a visitar con respeto y a conocer nuestra cultura y hay gente que lo que quiere es un parque temático y eso aquí no cabemos. Es una... Pero ¿cómo un parque temático en un lugar como Bilbao? No lo entiendo. Pero porque hay gente que quiere viajar pero encontrar lo mismo que tiene en su casa y Ya. en vez de venir aquí, que es un sitio peculiar, con una cultura propia, con una... Pues hay gente que viene a Bilbao y quiere paella y sangría y es como, pues es que eso... A ver, con la gastronomía que hay allí, me Claro, no, pregunto. claro. O El gente... Guggenheim, demasiadas cosas se- maravillosas fuera del molde, por Sí, favor. es que es un sitio con muchas... Bueno, como todos los sitios son peculiares, lo que pasa es Hmm. que si no te has informado y crees que da lo mismo esto
Que Baleares, que... Sí. No, o que Cancún o que Punta Cana, Sí, que son los... sí, 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 también a te veces la entiendo. gente no sabría poner en el mapa ni dónde está. Entonces, bueno, pues es como Ya. paciencia y gente que Ujú. venga a descubrirnos, pero... Bueno, como te descubrí yo, o sea, porque esto ha sido demasiado fortuito. Te descubrí hace días por un Mm. encuentro en el que fuiste, yo diría, atrevida de buena onda, atrevida de guay, como dirían ustedes. Claro, pues imagínate yo ahí en un restaurante en Madrid, al lado el Rastro, con dos amigas, y de repente, además una está hablando por teléfono y la otra todavía no había llegado. Entonces yo estaba, y de repente veo y digo, Flores. Mi La de Orange personaje, is the claro. New Black era como, ¿es ella? Y yo como, y cuando se lo dije a mis amigas me dicen, dile algo. Y la verdad, Qué bueno. todo el mundo decimos lo mismo. Nunca hago estas cosas, pero... Y me alegro un Pero montón de haber ido y decirte, hola, perdona, me encanta lo que haces, no quiero tan tímidamente, molestarte. tan tímidamente que yo jamás me hubiera imaginado que me iba a encontrar con un huracán detrás de aquel personaje. Y que justo mi amiga me dijera, pero es Iranchu Varela que es muy conocida acá, tiene un programa de YouTube. Y yo, bueno, perdón, pero yo sí que no te conocía. Bueno, imagínate, ¿no? Claro. Pero he venido a descubrirte y ha sido un No, regalo. claro, yo maravillada. O sea, claro, yo que me iba a imaginar que me ibas a decir, no, me ha dicho mi amiga, Claro. porque yo iba ahí como de fan pequeñita, pero vamos, encantada. O sea, muchas gracias a Goiseder, dale un beso de mi parte, porque Gois fue qué la matchmaker. maravilla. A tus amigas y a mi amiga. Sí, sí, sí. Porque resulta que Iranshu hizo ese acto muy humildemente, tranquilita y tal. Mi amiga me dice eso. Y resulta que tenías un monólogo. Qué buen título. Un monólogo sobre manes. Sí, sí, sí. Y descubro que eres muchas cosas, Iranshu. Eres periodista, eres educadora, eres militante feminista, comediante. Digo, a ver, eres casi la definición de este podcast, que es un espacio donde yo trato de desprogramar que tenemos que ser una sola cosa. Tú eres como ese camino para mí. Se puede hacer muchas cosas. Sí, bueno, claro, tiene que ver con un montón de cosas. Una de ellas con ser autónoma y trabajar de vivir literalmente 100% de lo que hago. Hmm, Y tiene que ver también con que yo hacía tiempo que, que me preguntaban, ¿no? ¿Eres periodista y feminista o periodista feminista? Y yo hace ok. mucho que digo que yo no sé diferenciar ambas cosas, porque para mí, pues la comunicación, yo quiero ser periodista desde que recuerdo Hmm, y soy feminista desde que me fui capaz de entender de dónde venía un poco un malestar mezclado con una conciencia de lo que era injusto. hmm, Y entonces para mí va como muy unido, ¿no? No me imagino comunicando o construyendo historias hmm. que no tengan un trasfondo político detrás y feminista. Y luego también es que creo que hemos ido aprendiendo con el tiempo que se puede hacer, a mí me gusta decir, la palabra propaganda me gusta un montón, o sea, ¿De lo, veras? lo podemos llamar pedagogía, pero también a veces hay que hacer propaganda. Mis amigas se ríen porque a veces les digo, me voy a predicar, ¿no? Me Porque gusta esto, tú usas estos términos que tienen una asociación a veces negativa porque van de grupos quizá extremos y entonces los utilizas para el bien. sí, Eres una superheroína que lo utiliza porque para el bien. bueno, es que de alguna forma sí que hace falta como muchas veces lo que nos ha permitido Internet, Hmm, pero que también a la vez nos ha obligado es a que hay que ser muy rápida, muy pedagógica, muy mensajes cortos. Y claro, nuestro planteamiento no se puede no. explicar en titulares o en un minuto. Entonces Ujú, tienes que buscar la manera de hacerlo que de alguna manera despiertes la conciencia y luego la gente ya se tome la molestia de investigar, formarse o buscar los caminos para profundizar, ¿no? Pero, sí. pero al principio no es fácil porque ahora los reels ahora duran un minuto y casi nadie los ve enteros, ¿no? Entonces tienes que decir algo interesante y que convenza en cuestión de segundos. Y claro, Hmm, nosotras venimos de charlas de hora y media. Entonces, de alguna manera ha habido que aprender a hacer también algo concisa, ¿no? que sea tan pedagógico que resulte atractivo, ¿no? Sí. Entonces, a mí, pues
pues sorprendentemente no, pero porque siempre he sido muy parlanchina, pero pues se me ha dado bien eso, ¿no? Como tengo una amiga maravillosa, pastora filigrana, que me decía que soy traductora, de alguna manera, ¿no? De mensajes muy complejos, Mm. que a veces requieren un nivel de abstracción y de conceptos, pero de repente como ser capaces de traducirlos de una manera que no tengas que tomarte unas vacaciones para leerte un libro Sí. y asimilarlo, ¿no? Y a mí, pues la verdad es que eso me parece muy bonito, pero Feminismo para dummies, como esos que venden allá en Estados Unidos, que es para, hay libros, bueno, no sé si aquí los venden, pero allá, y yo viví muchos años en Estados Unidos, había mm, estos libros que era como Marxismo for Dummies, Marxism for Dummies, no sé cuánto, y era como en resumidas cuentas, porque sabemos que no todo el mundo va a ir a estudiar eso por años. Déjame decirte de qué va esto. claro, pero más que para Damis es como para el nivel, o sea, el ritmo de vida que llevamos. No, O no, y sea, digo, dummies, sí, le sí, pusieron ese nombre como para decir, como, te lo estamos resumiendo, pero ese era un poco porque lleva humor, ¿sabes? Y va de la sí, mano de humor. sí, y ha habido un tiempo que yo misma me preocupaba como estar de alguna forma casi como frivolizando o vaciando el contenido, pero yo eso siempre lo tuve muy claro, o sea, como que había que hacer algo radical en el contenido, Hmm, pero que fuera ligero en la forma. Y yo creo sí, que eso, el feminismo, lo hemos hecho muy bien, porque sí, de hecho muchísima gente, el despertar colectivo que hubo en torno a 2018 tiene que ver con que pues hay gente que no se puede sentar a leerse los clásicos, hmm, eh, pues porque la vida no nos da para eso, ¿no? Y sí. entonces el ser capaz de hacerlo en cápsulas, de hacerlo como fácilmente y atractivo de alguna manera en la forma, pues ha hecho que muchas lleguen al contenido y entiendan la radicalidad profunda del contenido y ahí se queden, ¿no? Y Y un a mí eso me poco parece bonito. el humor ayuda mucho, debo decir. Yo soy fatal. O sea, siempre digo, Laura, porque, bueno, eso es que estabas mencionando, los reels y esto, se me da muy mal, Irancho, de verdad. Las redes No sociales, creo. hago un esfuerzo y digo, pero ¿por qué tengo todo que hacerlo tan extenso? Por eso me fui al podcast. Ya, No claro. puedo, digo, no puedo, en menos de una hora no lo puedo reducir. ¿Cómo puedo? Me piden un minuto. ¿Cómo así? Sí, claro, pero es que, y además, o sea, que también forma parte de una manera de consumir de alguna manera cultura que estamos, por mucho que esa palabra pero que nos estamos acostumbrando, ¿no? Como a las series y todo, los capítulos son Ah, cortos, te tienen que enganchar, o sea, sí, tiene que pasar algo, pero de sí, alguna manera, o sea, también yo creo como que hay sitio para todas, ¿no? O sea, todo no pueden ser tampoco telegramas. ya. También tiene que haber gente sentándose a debatir y a charlar. Pero el humor, por ejemplo, que para mí ha sido una sorpresa. Yo no me imaginaba que me iba a poder dedicar en serio, aunque parezca paradójico. Pero es que, claro, con el humor es un arma genial. Sí. Porque con el humor llegas a gente que no llegarías en serio. Y con Mm, el humor puedes decir cosas que no podrías decir en serio porque resultarían problemáticas mm, o porque generarían rechazo o directamente porque serían un poco constitutivas de delito o porque son un poco burradas. mm. Pero claro, el humor y luego también porque estamos hablando de cosas tan terribles que tenemos un nivel ya de como de saturación de la mala noticia y de el pesimismo que con humor puedes decir cosas como llegar a sitios que no podrías llegar en serio, tanto Y a hacerlos sitios. asequibles. Claro, sí, y Mm. luego además eso, que el humor, yo a veces digo cosas que yo el otro día en Madrid te veía que a veces ponías cara de, pero ¿qué dice? Pero muchas veces también, primero te asustas un poco, pero luego piensas, a ver, me estoy riendo Mm, porque esta señora está diciendo cosas que parecen una burrada, pero que en realidad a mí por la cabeza también mm. se me han pasado, ¿no? O sea, como que Nos llegamos a conecta. sitios, con el humor tú puedes llegar a sitios que poca gente admitiría haber pensado. Sí, Pero como si te estás riendo es porque lo has pensado, ¿no? Y cuando sí. yo suelto, que encima como no soy yo, es un personaje, pues eso yo creo que eso lo hemos descubierto, para mí ha sido una sorpresa, porque, y luego además, esto es un camino muy largo y te Sí. lo tienes que pasar bien por el camino, porque si no te lo pasas bien, te quemas enseguida y dices, mira, que siga otra. Y a mí Mm. eso sí me parece muy importante, yo me lo paso tan bien
que por eso digo, venga, pues vamos a seguir. O sea, como... Pero déjame hacerte una pregunta. Mencionas que ha sido una sorpresa. Por cierto, cuando hablabas del personaje, hablabas de Manólogo. El monólogo que yo te fui a ver. El Sí, monólogo de comedia feminista. Yo quiero saber a qué te refieres con que te sorprendió. ¿Cómo llegó entonces la comedia a tu vida? ¿No es que esto es de entrada tu camino? no para nada. O sea, yo cuando empecé con los vídeos en 2014, el primer vídeo que odio que la gente lo vea, porque era en serio. O sea, yo me ponía, los del programa llevaban una corbata, yo me ponía con una corbata e intentaba hacer un análisis en 3 minutos de lo que había pasado en la semana, tal. ¿Dónde era Y eso? En los videos que hacías en YouTube de los que me habló sí, Voice. se llaman el tornillo porque eran un Correcto. microespacio dentro de la tuerca. Pero en YouTube también se emitían de manera autónoma. La tuerca, perdón, para mi audiencia que no sea española, Mm. porque esto es muy español, la tuerca, ¿no? La tuerca es un canal de televisión en streaming que había, Hmm. que luego se quedó en Público, que Público sigue siendo un diario digital y que tiene su propio canal de streaming, que se fue moviendo, pero siempre estuvo dentro de la tuerca y de Público, ¿no? Que eran como Vale. pues estos medios emergentes que cuando, pues en los 2010, 2012, 2014 empezó a haber medios de comunicación online, pues de izquierdas, ¿no? Y Dentro tú eras del... el tornillo, que es la versión feminista de la tuerca. Yo era como una especie de 3 minutos a la semana en un programa que tenía 7 horas de emisión Ujú. semanal, mis 3 minutos de crítica feminista. El primero lo hice en serio, pero ya en el segundo yo soy muy sarcástica, a veces a mi pesar, y ya Me una amiga encanta. me dijo, Iranchu, cuando tuerces la cabeza ya es porque estás siendo sarcástica. Y me di cuenta que era mucho más divertido el vídeo, Hmm. sí, y mucho más interesante, que tenía la misma, digamos, el mismo contenido pedagógico, Hmm. que llegaba a la gente y que encima yo me lo pasaba mejor y por lo tanto lo hacía mejor. Y Claro. entonces empecé a hacerlos ya, me empecé a poner que si unas gafas con pestañas, que si hacer personajes, fue evolucionando. Claro, ya en 2023 cuando paré ya había diferentes personajes, me ponía una barba y era un señoro, o sea, fui ya atravesando caminos de la comedia un poco osados por mi parte. Y a todo esto, de manera paralela, en 2018 unas compañeras feministas de Valencia me invitaron a un festival a que hiciera un monólogo. Yo les dije, pero si yo no hago monólogos ni soy humorista. Y me dijeron, venga, haz lo mismo que en los vídeos, pero más largo. Y me planté allí vestida de feminazi, porque claro, era una época en la que la palabra feminazi se inventó un señor tertuliano norteamericano Hmm. y luego a España la trajo un petardo que tenemos aquí que tiene un sillón en la Academia, Real Academia de la Lengua y todo, que no le vamos a nombrar. Bueno, pues era cuando la palabra feminazi estaba ahí como medio... Y entonces yo me hice un disfraz de feminazi y me planté en Valencia pensando que iba a actuar delante de 20 amigas feministas Hmm. y resultó que era en la Plaza de la Catedral un sábado a las 7 de la tarde y había cientos de personas. Wow. Y actuar en la calle es dificilísimo, pero como yo no lo sabía porque nunca había actuado, pues me planté allí, lo hice. Una chica majísima lo grabó con el móvil, 45 minutos así estuvo sosteniendo el teléfono, porque una Wow. amiga suya no había podido ir y quería enseñárselo. Lo subió a YouTube y Y ahí fuiste viral. sí, pero no, tampoco el vídeo se hizo Mini, viral. mini viral. Simplemente había algunos vídeos míos que ya se habían hecho virales. Los Hmm. vídeos de 3 minutos sí que había habido algunos que habían tenido muchos miles de visitas. Entonces, cuando se corrió la voz que la señora de los vídeos hacía también monólogos, pues alguna amiga conocida me inventaron, era cuando lo que era el humor feminista, por lo menos en el Estado español, estaba surgiendo, porque no había mucha gente que hiciera algo que lo denominara así. Había mujeres en la comedia, Hmm. seguramente algunas de ellas feministas, Hmm. pero no había, esto de decir humor feminista sonaba raro. Ya. Me invitaron al Coño Humor, que era un festival de humor feminista, me invitaron a Princesas y Darth Vaders, que era un festival de cultura feminista que lo hacía Lucía Littmayer, y una cosa llevó a la otra y de repente estaba ahí Qué en bonito el... esto. Sí, es muy bonito porque para mí al principio me daba hasta vergüenza decir a qué te dedicas, no decía humorista para nada. Pero claro, Ay, el famoso síndrome de impostor del que padecemos tanto las claro, pero mujeres. porque yo ni he estudiado comedia ni actuación,
mm, Pero bueno, de alguna manera me escribo yo mis textos, mm. los defiendo yo. Al principio salía pues lo típico, con una ropa negra y un labio rojo. Empecé a ponerme cada vez más cosas hasta que ya me di cuenta que era mucho más divertido y para mí y para el público si hacía un personaje era un reto porque yo soy como muy egocéntrica y me cuesta como salir de mí para ponerme en otra carne. Y ya el último monólogo, el de Manólogo, ha sido el primero que he hecho de otro personaje que no es Iranchu contando la vida, ¿no? Sino Porque... Artemisa, Mm. claro. Pero claro, ha sido todo como, también me quita un poco el síndrome de la impostora, porque ha sido poco a poco, pues primero salas muy pequeñas, festivales, y luego ya ha sido ya como ir cada vez a sitios más grandes y decir, bueno, pues si esta gente viene a verte, algo divertido les estás contando, ¿no? Igual Y hay algo interesante ahí, porque entonces en tu caso no fue del todo síndrome de impostora, sino que realmente era un espacio nuevo que tenías que habitar. Y me gusta esto de que lo fuiste haciendo en pequeño para poderlo, pues, manejar y realmente ganarte ese crédito, entonces. sí, como sentir también, porque dices, ¿hasta qué punto? Me pasaba con los vídeos igual, que yo le daba, lo grababa yo con una cámara, o sea, yo era todo el equipo de producción del vídeo. Hmm, Y yo decía, esto habrá, nunca pensaba en quién estaba al otro lado mientras lo hacía, porque si no me hubiera dado mucha vergüenza. Pero era, ¿esto le servirá a alguien? Y a medida que me iba diciendo gente que le servía, me fui creyendo que era sí. interesante grabarse un vídeo a la semana y darle la lata a la gente con mis planteamientos, ¿no? Hmm, Y de alguna manera muchas veces era una osadía porque había temas que normalmente me documentaba para los vídeos, pero había algunos temas que todavía no había mucho, ¿no? Pues todavía la ley trans, lo queer, todo eso, sí, había cosas muy sesudas, pero era como lanzarse a ser de las primeras que decía una opinión resumida en 3 minutos sobre lo que son las algo. teorías queer, ¿no? Imagínate. Y con el humor me pasó lo mismo, era, bueno, pues si han venido 120 personas al Teatro del Barrio de Madrid, que han pagado su entradica y se han reído de los 120, pues unas cuantas que las oía yo, Hmm, o sea, como, y también el ver que además tiene sentido hacer reír a la gente con un contenido político, ¿no? Que es sí, como... Y entonces a medida que lo voy haciendo y cada vez más gente me dice, me ha encantado y sobre todo me ha hecho un poco... Porque yo no pretendo solo... reflexionar. Claro, yo no pretendo solo hacer reír. Claro, Es ¿no? maravilloso, es una experiencia genial y hacer reír a un teatro es una cosa muy... que alimenta un montón. Pero a mí me gusta cuando la gente dice, es que me he reído, pero luego me he ido a casa con el run run. Y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Sí. O incluso el darle a la gente como la próxima vez que veas a un tipo que te haga "Duh", y que te desapruebe, en vez de sentirte pequeña, le vas a mirar y te vas a reír. Porque para mí Hmm, también eso es muy interesante. O sea, yo he descubierto un filón porque resulta que muchos de los discursos de la opresión son muy o sea, fáciles de ridiculizar. O claro. sea, hay pocas cosas más ridículas que un fascista o que un machista. Ridículas en el sentido, no son ridículos porque Porque tienen poder, pero pero en son realidad si lo piensas, simples. Hmm, su épica hmm, es muy fácilmente ridiculizable. O sea, estos señores como con traje y gomina y un puro y haciendo... O sea, hay pocas cosas más fáciles de ridiculizar que Trump. Lo que Te lo iba a pasa que, mencionar. Y al claro, final del día es una persona que está realmente aplastando y oprimiendo, como bien dices, porque tiene tanto poder, pero es un niño de 5 años que quiere la aprobación de su padre. Es muy loco. claro, y es alguien que teme que se rían de él. Y es Hmm, como las demás, como no le podemos destruir o quitar de los espacios de poder, hmm, porque no tenemos la capacidad real de hacerlo, hmm, pero sí nos podemos, y nos podemos reír de Trump, pero también nos podemos reír del tipo de tu bar, de tu casa, de tu vecindario que le insulta a su mujer, o del hmm, que se comporta de una manera condescendiente, o hmm. de, o sea, la masculinidad
la masculinidad hegemónica, la masculinidad machista, Mm. es muy ridícula. Lo que pasa es que como se comportan, son tantos y se comportan de esa manera, Claro, nos se hemos normaliza. acostumbrado. Pero si tú analizas un poco algunos comportamientos propios de la masculinidad hegemónica y los miras con una perspectiva un poco crítica y un poco irónica, los Mm. desmontas mucho, Hablabas ¿no? del humor y también es, por ejemplo, en mi caso ahora, como está el mundo y es tan descorazonador todo, y te digo a la franca, o sea, tengo muchas fuentes de información, yo sobre todo sigo muchos independientes, ¿no? Periodistas independientes o centros independientes, porque bueno, no, lo mainstream no, vamos, es que está dominado por corporaciones, entonces buscas la verdad y la verdad hay que compararla y se ha perdido mucho el pensamiento crítico, entonces hay que mantenerlo, los Mm, que tengamos eso, es cuestionando. Pero debo decirte que para mí ahora mismo los comediantes y las comediantes son una gran fuente de información, porque como bien decía, se puede uno escudar en el humor para llegar, pero también como se le da ese permiso en la sociedad, te están diciendo las cosas como son, como quizá otros medios no pueden. Entonces, con eso me viene a la mente esto que hiciste en los monólogos, y hablemos de ese monólogo donde te vi, porque usabas a un personaje de ficción, efectivamente, Artemisa, de una diosa griega, y la pones a desmantelar el patriarcado. Cuéntame un poco de este show. Pues, claro, pensando en qué personaje encarnar, no me voy a poner con... O sea, dije, pues... Bueno, en realidad todo es porque hay una escritora que a mí me gusta mucho, que es una psicóloga, psiquiatra, seguro que tengo por ahí el libro, porque siempre lo estoy recomendando, que se llama Las diosas de cada mujer, que es Ok. una psiquiatra que analiza la psicología femenina en el sentido más amplio y más inclusivo de la idea de lo femenino, desde con los arquetipos de las diosas griegas. Pues podía haber elegido otro. Y entonces a mí me fascinó ese libro porque me interesa mucho la psicología, como a todas las gentes que estamos intentando trabajarnos un poco y Total. entendernos un poco mejor y relacionarnos y vincularnos desde un sitio mucho mejor, Hmm. con la mitología griega, que me parece una fantasía, que tiene Todo. todos los culebrones y todas las tramas del mundo están ahí, y hace eso como muy arquetípicas, y entonces me pareció el personaje de Artemisa, Hmm. ¿no? Una diosa que es la diosa de la caza, pero que también es una que siempre estaba rodeada de mujeres, que nunca se casó, que al único pobre amante que tuvo le acabó matando en un accidente, pero le acabó matando de un flechazo, una tía como muy, o sea, como que siempre está persiguiendo, ¿no? O sea, cuando lo vas leyendo, lo interesante de ese libro es que te vas identificando con alguna de las diosas. Y yo, la verdad es que con mi manera de ser me identifiqué un montón y me interesó mogollón el personaje de Artemisa. Y luego era, ya, pero no puedes hacer algo que sea, habrá otras haciendo como teatro clásico, pero no es lo mío, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia pensar que Artemisa tiene el mandato de cazar, pero como es una persona concienciada, lesbiana y feminista y vegana, no caza animales, sino que caza señoros. Hombres. Entonces, esto como de una diosa que ha decidido poner al servicio del feminismo su poder y cargarse a todos ¿no? Cargarse a los hombres que están infectados de comportamientos que nos amargan la vida, me Hmm. pareció divertidísimo. Hmm. Y el rollo de la flecha y eso, es que también, o sea, me parecía como que era todo muy divertido, lo de que lleve una armadura, o sea, me parecía como que había algo que era romper mucho con el tópico de como poner a una mujer enfadada, pero que tiene un plan, ¿no? O sea, las mujeres enfadadas tienen poco espacio en la cultura popular, pero normalmente están enfadadas de una manera que, pues como desde Thelma y Luis, que para mí es una película Brillante. increíble, que envejece, la veo 1000 veces, menos el final, pero Thelma y Luis son el arquetipo de cómo las mujeres enfadadas, que son personajes muy interesantes, pero normalmente acaban mal. Y yo estaba Sí, te entiendo claro, perfectamente, y como que que tienen que ser castigadas, de alguna ¿no? manera se inmolan
en el intento de demostrar su rabia, se acaban inmolando, aunque se venguen. Y yo quería una que no le pase nada malo, quería una que tenga superpoderes y que de alguna manera tenga un plan y diga, amigas, no os preocupéis, yo tengo un superpoder, ya me encargo yo, vosotras solo me tenéis que dar el permiso. Y me parecía muy divertido jugar De con cazar eso, a ¿no? estos hombres Claro, impertinentes. y luego también que a mí me interesa mucho que en la cultura popular ha habido muy poco espacio para las mujeres que han usado la violencia, incluso en la ficción. De hecho, es un fenómeno bastante reciente y normalmente acaban mal. Me interesaba una mujer que Sí. habla de que usa la violencia y que a todo el mundo le parece bien y que además no es castigada, ¿no? Porque me parece que performativamente hay un hueco ahí por llenar, o sea, y de hecho cada vez hay más películas, ¿no? A mí me encanta el cine, bueno, ya te diste cuenta. Sí, Y está este personaje, la que hizo la británica, que hizo esta película con Carey Mulligan. Ay, Dios mío, se me va la el de nombre, pero es que como de Promising Young venganza. Woman. Promising Young Woman, Sí, ¿no? pero Era de... también no vamos a hacer spoiler, pero castigo. Ya. Me gusta mucho también Podría Destruirte, la serie Ah, ¿no? I May Destroy You. Me interesa porque tiene un final abiertísimo que para mí fue chulísimo. Pero hace poco también vi la peli de esta mujer bueno, esta mujer como si fuera amiga mía, de Coralie Farguet, la de Substance. Me La película encantó esa mujer. anterior, pues la película anterior se llama Revenge y es una película que yo no sé si es una película de cine de entretenimiento, pero es Vale. una mujer a la que los hombres son malos con ella y creen que han podido con ella y ella coge y no Vale. vamos a desarmar, No, no me pero la digas que la voy a ver, pero pues es, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo recientemente con Baby Girl, con Nicole Kidman. ya, esa no la he visto. Ah, me encantó. Mm, Y creo que parte de eso era precisamente esta narrativa que estás diciendo de una mujer que se pueda abordar un tema sin que se le castigue. O sea, hay todo un tema, no voy a dar spoiler tampoco, pero va por ahí esa temática de que, y fíjate que va de la mano de que las mujeres contemos nuestras historias, de que nos den espacio también de contar eso. Porque hablabas de Thelma y Louise, que la dirigió Ridley Scott, aunque está escrita por una mujer, mm. pero bueno, en ese momento, estamos hablando de los 90, muy pocas mujeres, quizá Catherine Bigelow, que siempre ha sido una mujer que me encanta como directora porque Sí. rompe el molde, pues no se nos daba el permiso de... de Claro, contar historias, ¿no? si es que esto se ha visto, pero en todos los festivales, pero yo que por suerte, como tengo aquí San Sebastián muy cerquita, me suelo acercar y hubo un año que pusieron un jurado en el que había varias cineastas, mujeres, pero no solo mujeres, sino mujeres con una visión feminista Sí. y resulta que ese año, para sorpresa de nadie, bueno, para sorpresa de los señoros, el palmarés había películas con relatos que no son el de el hombre blanco, heterosexual, adulto, con Gracias. problemas existenciales, porque yo siempre digo, si esa película es El Padrino y es difícilmente mejorar. Ahora Bueno, quedan... es la Sí, sí, película, no, no, vamos. claro, pero quiero decir que es que hay tantas historias para contar y Mm, tantas perspectivas, y para mí, una que me interesan muchas otras, pero una que me interesa es la de las mujeres que al recibir violencia, su respuesta es la violencia como mm, venganza, como reparación o como lo que sea. Y mm. claro, en los pocos ejemplos que hay, normalmente es cuando se lo han hecho a una amiga tuya, o sea, pocas mujeres responden por la propia y luego lo pagan. Y es como, jo, igual sería interesante en la ficción que hubiera mujeres que hacen cosas malas y tienen otra salida que no sea la inmolación, ¿no? O sea, Sí, como que
si Punto Thelma y bueno, Luis, si interesante. Thelma y Luis en vez de, que además siempre dicen, yo no sé si esto será verdad, pero que el cañón del Colorado, si un coche se cae, el coche haría así, no así como hace en la película, ¿no? Como que Ridley Scott no las A quería mí igual dejar. ese final es irrepetible. O sea, no hay otro final para Thelma y Luis. Es que Pues viven sí, en el hay uno mucho infinito. mejor, se ¿Cuál es? hacen lesbianas y se van a México. Ese es mucho mejor, pero no le vamos a decir a Ridley Scott que no, pero por No sé. eso a mí yo siempre pienso, no se caen, se hacen lesbianas y se van a México. Pero, Buenísimo. pero por eso, porque en realidad para mí la cultura, que yo como periodista siempre he pensado que había un potencial transformador mayor en la realidad, vamos, en la crónica. Pero Sí. resulta que la ficción, bueno, y cuando tuvimos la oportunidad de hablar tú y yo sobre Hmm, esa serie maravillosa que es Orange is the New Black, pero total. que las dos últimas temporadas son increíbles porque tienen una capacidad crítica y Hmm. en realidad, personajes como el que encarnabas tú, pero también muchos otros, que de repente son tías que incluso dentro del destino que puede ser estar en una prisión, pero toman decisiones vitales y no Hmm. es como, ya no están marcadas de por vida, ¿no? Y a mí eso, Sí, sí, sí. claro, Y está el hecho de que es un show creado por una mujer, con mujeres que en ese momento rompimos el molde porque nos decían las mujeres no venden. ¡Ja! Perdón. Entonces ese show rompió el molde, creó a Netflix, honestamente, más que House of Cards. O sea, House of Cards fue el primero, pero este fue el que se volvió una sensación mundial. Y a mí me consta que esa narrativa que nos han vendido de que no venden, ¿quién decide eso? ¿Quién decidió? Yo tengo, ahora que tú dices eso, una rebeldía absoluta con el hecho de que a las mujeres después de los 40 nos desaparecen. Y es cuando estamos, yo tengo la teoría de que es porque nos salen alas y no quieren que se enteren, no se pueden informar, por lo menos no se pueden enterar en pantalla de que hay toda una tribu con alas, porque luego salen volando. ¿Sabes? claro, Como somos muy poderosas, digo, nunca viví una vida tan plena, porque, ¿sabes? En los 20 no sabes quién eres. En los 30 comienzas a explorarlo y a darte cuenta que no es como te lo han contado. Y a los 40 dices, ah, no, espérate. Y a mí me han pasado unas cosas en mis 40 que digo, ¿y dónde está esto en la pantalla? Porque hasta esta serie, Sex and the City, que ahora está en Just Like That, que, ojo, traté de verla porque la quería apoyar, pero es insufrible, no pude. Y hay gente que ama verla por odiarla, pero le doy mucho crédito, igual que le di a Sex and the City, por sí, presentar a mujeres en esos lugares de sexualizables. O sea, me encanta que haya mujeres en sus 50 ahora en pantalla. Pero fíjate, de 30 se fueron a 50, es como que en los 40 no existimos. sí, y hay una cosa que dicen, bueno, una de las amigas que estaba conmigo el día que nos conocimos era Lucía Lidmayer, que ellas Mm. tienen el podcast de forma semanal con Isa Calderón, que eso es la prescripción absoluta. O sea, tú Vale, escuchas ese podcast y ya sabes lo que hay que leer, lo que hay que ver y lo que hay que pensar. qué Eso es maravilla. una maravilla. Y ellas dicen que lo que ha pasado, yo he visto Sexo en Nueva York 300 veces Yo y soy... además que muchas veces a gente joven le digo, es que tú no sabes lo que significó esto en los 90, Hmm, estas hmm. señoras siendo bisexuales, yo siempre fui muy fan de Samantha, Pues, obvio que fuiste fan siendo de Samantha. bisexuales, siempre siendo un poco guarrillas también, o sea, como, Sí. Hmm. pero ellas dicen, pero ahora parece que han estado congeladas, no se han enterado del mundo en el que viven y se han vuelto tontas, porque es que Miranda ya no es sarcástica, Bueno, Samantha, hay un tema con eso que va de la mano de lo políticamente correcto. Y sí te puedo decir, por ejemplo, yo, ojo, soy una, entre comillas, mala feminista. Me encanta ese libro, Bad Feminist, de sí, Roseanne Gay, eh, porque, como siempre digo, tenemos pensamiento crítico y te oí en un video de YouTube donde tú decías que es un movimiento que tiene vida propia, que no es monolítico, ¿sabes? Entonces, claro, soy muy de cuestionar a mis propios movimientos. Soy parte del movimiento porque lo apoyo y porque me pongo la etiqueta, pero también soy de no me gustan las etiquetas. Entonces, I'm my own thing, ¿sabes? mm, Entonces, en esos espacios también está el querer hacerlo todo.
somos inclusivos de esto, pero cuando no hay algo auténtico, cuando no Claro. viene de la verdad, entonces quieren encajar para que todo el mundo quede bien, entonces todo el mundo queda mal. Y creo que lo que está pasando es eso, que no quieren que los personajes sean tan correctos, que es una mierda. Y luego también que yo creo que eso también se lo he oído a Isa y a Lucía, pero también a Soy una pringada, que es otra, soy muy fan, que tienen un podcast hablando de sexo en Nueva York y son personas de 30 años, pero que, claro... Every outfit in Sex and the City. No, Ese. soy una pringada, tienes que buscar porque es... Perdón, es que tengo una amiga que tiene un show, pero en inglés, No, de eso, ellas que es de tienen, Sex and the es con City. una amiga, con Junior Hill, y tienen un podcast que cada capítulo lo comentan, cada capítulo de media hora lo comentan durante una hora. Pero que es un poco que cuando empezaron, los creadores de esa serie eran maricones de Nueva York o de Estados Unidos que conocían, que estaban contando el mundo en el que vivían. Y que a mucha gente que estaba en su casa le parecía vanguardia, pero a mucha gente le parecía contar el día a día. Pero que ahora ese señor y su equipo seguramente serán ricos y vivirán en un lugar que no conocen el mundo real, y entonces están planteando a mujeres que no son de verdad. Porque, no, desconectado total. Claro, o sea, que no es solo, o sea, es una inclusión, es una inmersión en una realidad que desconocen. Porque tú puedes hacer una serie sobre 3 señoras de 55, por mucho que vivan en Nueva York y tengan muchísimo dinero, pero que no sean tan petardas, porque yo ya he visto el capítulo nuevo de And Just Like That, pero en serio la trama de Charlotte es que una señora ha confundido a su perro con un perro agresivo. ¿Dónde están las mujeres? Pero ¿sabes qué? Vuelvo esto a lo políticamente incorrecto, y lo voy a conectar también con el feminismo, cuando se va a esos lugares también de privilegio y desconectas, no el feminismo, porque no es el feminismo, Claro. es que estas mujeres que se creen progresistas, esto pasa mucho también, están en un lugar de tanto privilegio, y yo lo que pienso que te desconecta es el privilegio extremo. Para mí el privilegio extremo, la pobreza extrema, todo lo extremo te desconecta por diferentes razones, ¿verdad? Y es una manera de vivir que no te permite percatarte de lo que es real y no. Entonces yo lo que siento es que esas personas que tú dijiste, cuando esto empezó, este show, bueno, nos hemos ido por este show, pero que la ficción ayuda mucho. Claro. Es verdad que Sex and the City en su momento fue revolucionario porque nos presentaba mujeres habitando estos espacios de sexo donde nos castigaban muchísimo y tal, pero también revela mucho de esos espacios de gente blanca, porque son mujeres blancas privilegiadas, ¿sabes? Claro, es que ahora no había una latina en Sex and the City, está ahora y la quieren forzar. Es que esa es la maravilla para mí de Orange is the New Black. Sí. Que hay, o sea, que es, de hecho, a mí me encanta que lo de que le llamen, que le confundan con Taylor Swift a ella, y como que le exponen la estupidez de una blanca en un contexto donde todos los juegos de poder son diferentes, donde, o sea, está tratado, para mí yo siempre decía, es que en esa serie está tratado el género, la raza, la edad, la gordura, la cárcel, la policía, la migración. O sea, que a mí por eso me parece me pareció interesante siempre, pero las últimas temporadas de Orange es, joder, hay gente haciendo un producto extremadamente mainstream y con esta visión crítica, donde la política migratoria es despiadada y es inhumana, donde la policía es despiadada y es inhumana, y donde las mujeres están cuidando entre ellas, pero tampoco son seres de luz, porque también me parecía muy chulo esta cosa de los grupos, o sea, como de las tribus, ¿no? De la claro, parte es que eso me parece, tenemos. Y de cómo unas que te caían genial, pero luego se traicionaban. O sea, para mí es que eso es hacer, o sea, como ser la humanidad. Sí, pero que estás haciendo un producto que se mete en muchos berenjenales, pero hazlo bien. Si vas a hacer que la única persona no binaria de tu serie sea una latina, que encima ya la han quitado, pero que porque era insufrible, pero estaba muy mal escrito. Claro, es que eso, o sea, es que
Ah, Es como, chica, pero se nota porque me imagino que las personas del equipo de guión de Orange habría latinas, habría negras, habría diste en el, personas que habían visto una cárcel por dentro y diste en el había clavo. gordas. Es que eso se nota, es que yo siempre lo decía, Ujú, la diste en el clavo. gordofobia, Ujú, o sea, la idea de los cuerpos gordos en Orange is the New Black se trata bien desde el principio, que era ujú, muy al principio cuando todavía está conciencia y las ujú. gordas en esa serie eran muchas otras cosas, Eran ¿no? muchas otras Y cosas. eso, o sea, y lo Sí. digo lo mismo con las negras, con las presas, con las lesbianas, ¿no? O sea, Ujú, me parece que es la prueba, por eso a mí me gusta tanto, porque es la prueba de que se puede hacer ficción interesante ujú. con tramas que tiene un poco de todo, pero, Sí, pero reflejando un mundo y también dando una visión del mundo que te hace plantearte cosas, ¿no? Porque incluso la idea de la privatización de la seguridad y de las total. prisiones te la deja clarísima y no te está Mira, dando un... Eso es propaganda también. O sea, no te pues está dando una arenga, te está diciendo, tía, esto empeora las condiciones de vida de esta gente. ujú, sí. Estabas hablando de esto de la... bueno, tú lo mencionas mucho en tu libro, entonces ya, esto me lleva perfectamente, porque exploras muchas cosas. Hablaste de osadía. Esta fue la razón, al principio, esta fue la razón por la que yo te invité a este episodio, esta temporada. Esta temporada va de decisiones valientes. Y yo creo que cuando leí este libro que tengo aquí en mis manos, ¿ok? Y que estamos hablando precisamente de escribir, de cómo contar historia, de propaganda, de todo esto, lo que quede de Iranchu Varela, me pareció. Yo ya lo sentí en tu show, por eso tuve ese instinto de que eras una perfecta invitada para esta temporada. Y luego leí este libro y, como los españoles, estoy que flipo. Flipo porque yo soy muy también irreverente en muchas cosas, políticamente incorrecta, vamos, consciente o trato siempre como de yo misma esforzarme por salirme de mi zona de confort, pero es que este libro es una osadía total. Entonces, en este, hablando de gordofobia, de queerness, de todo esto que es que enfrentas en la vida y que has llegado como en diferentes etapas, háblame un poco de lo que quede, que son relatos o más bien como ensayos autobiográficos Sí. irreverentes. Sí, bueno, en realidad es que yo creo que si las mujeres y las disidencias nos pusiéramos a contar nuestras historias, Hmm, solo con el hecho de contarlas de una manera honesta, ya cambiarían muchas cosas, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos han pasado cosas, pero que hemos pensado que solo nos pasaban a nosotras, o que son culpa nuestra, o que algo habré hecho. O sea, esa es la historia del patriarcado, el aislarnos a las mujeres y hacernos creer que todo lo malo que nos pasa o solo nos ha pasado a nosotras o es culpa nuestra o las dos. hmm, Entonces, pues y a mí me inspiró para titular así el libro una frase ay, siempre me pasa que me olvido del nombre de la señora maravillosa gallega, Emilia Pardo Bazán, que ella, que es una señora que era una privilegiada, pero también era una osada, porque se puso a escribir sobre las condiciones de vida de las trabajadoras de las fábricas, cuando ella era una privilegiada, intentó entrar en la Real Academia Española de la Lengua y no le dejaron y escribió una carta llamándoles de todo, o sea, una tía muy, como muy osada también para su tiempo. Y ella decía, eso es lo que me inspiró, cuando fui a visitar su casa y ponía en gallego, queda o escrito o demás no queda, ¿no? Como lo escrito queda. Entonces, me parecía que es muy importante que contemos nuestras historias, cada una como pueda, porque tú lees un libro de historia y nosotras no estábamos. no, no, no nos borran. Ahí, señores importantes matándose entre ellos, Hmm. señores importantes, bueno, matándose entre ellos no, otros matándose en Matando su a otros, nombre sí, o sí. firmando acuerdos, Matándonos a pero nosotras. nosotras no estamos y resulta que estábamos sosteniendo la vida, literalmente. Entonces, Hmm, para mí es como muy importante que todas contemos nuestras historias y me parecía muy bonito contar la mía hmm, en un punto de mi vida también, pues como que ya
has hecho un recorrido largo, tienes una cierta perspectiva, algunas heridas las has curado, porque yo no sé hasta qué punto hubiera podido hablar de determinados temas cuando estaban más recientes. Pues como yo hace tiempo le dije, Perdón, sí, dime. no, le dije a una amiga que sentía que a partir de los 45 estás pasando a limpio la vida ya. O sea, como que ya, Sí. venga, vamos con la... Y entonces Yeah. me parecía muy bonito y como Mm. además desde, como poder hablar de lo vivido, de lo malo, de las violencias vividas, de algunas de experiencias que la mayoría de las mujeres las hemos vivido similares, pero también de haber aprendido, de haberte levantado, de las amigas, de la Pero también capacidad. hablas de cosas muy atrevidas y por eso te lo digo, ¿verdad? Porque yo estoy en un proceso yo escribí un guión hablando de contar nuestras historias, bastante autobiográfico de mi matrimonio, que fue muy bonito, debo decir, ¿sabes? Por eso también hay algo ahí, pero él quería un hijo y yo no. Entonces, Ya. de cosas que no se comentan y uno se siente tan sola y Mm, pareciera irrelevante, Iranshu, pero en ese momento yo me sentía que yo era la única mujer del mundo que no quería un hijo. Y cuando fui haciendo lecturas, esto era una obra de teatro y ahora es un texto, un guión, una persona me dijo, una amiga me dijo, tu obra me hizo sentir menos sola. Y digo, joder, y yo en ese momento me sentí tanto tiempo sin hablar esto. Entonces, en tu libro, tú mencionas cosas con las que yo me identifico tanto con relación a las caídas, ¿sabes? Las relaciones. Pero mencionas mucho el tema de la sexualidad lesbiana, no sé qué, pero tú has estado emparejada con hombres y me encantó que dijiste en una buena y una mala, una a la que le hice yo mal, o sea, también tomas responsabilidad y otro que me hizo daño. Entonces, un poco en ese espacio, ¿cómo enfrentaste contar esa historia sabiendo que yo pienso mucho esto, digo, que lo van a leer mis padres, o sea, ¿cómo te sacas esos filtros de la cabeza o cómo limpias ese Pues ruido? eso, yo no sé si tiene que ver con escribir en casa o Mm, qué, pero yo escribo como si nadie lo fuera a leer. mm, O sea, yo me pongo a escribir y de hecho muy pocas veces, o sea, luego puedo corregir, arreglar, cambiar cosas del estilo y tal, pero muy pocas veces borro o cambio mucho las primeras versiones. mm, Y alguna vez que lo he hecho ha sido porque he pensado igual en la persona que se daba por aludida o lo que sea, pero yo escribo como si nadie lo fuera a leer y entiendo que eso es una manera, claro, mis editoras encantadas, porque esa es la manera más honesta de escribir, ¿no? Que también luego yo creo que, o sea, como que es un privilegio, porque yo también pienso, si alguien se da por aludido y no le gusta, me da igual, o yo, por ejemplo, con mis padres, yo pensé en ellos cuando ya les mandé la versión final a mis editoras y me dijeron, joder, Eres muy ¿cómo te has... atrevida en tu lenguaje. Claro, me dicen, ¿cómo te has desnudado? No, y yo, ¡ay! ¡Ay, dámelo! Y era, no, no, ya, o sea, Ya está. y pensé, pero bueno, también con mis padres les dije, no, mi madre era como, joder, hija, y le dije, ya, mamá, pero bueno, esto pasó, o Yeah, sea, esto pasó y estoy sí. aquí y estoy bien, porque además me gusta decir que del libro el spoiler soy yo, ¿no? Que Mm, estoy bien, que soy capaz de haber contado todas las cosas que cuento, que he vivido, mm, y aún así tener, también me han dicho que hay mucho optimismo, mucha ternura, por mucho. supuesto, seguir creyendo en el amor, Mm, ¿no? O sea, como el ser capaz de asumir tus cicatrices, pero que no te impidan ni vivir ni contarlo. Claro, es una experiencia absolutamente personal y subjetiva. Habrá gente que igual escribir lo que le ha pasado le resulta doloroso, pero para mí fue tampoco muy, catártico y sanador, pero yo tampoco ha creo. sido terapéutico en términos de que me siento mejor desde que lo he escrito. Me he sentido capaz de escribirlo ahora que estoy bien. Claro, O esa es la sea, diferencia. claro, yo sí, de hecho, los textos que son los más duros, que son los que tienen algunos capítulos de violencia sexual, Mm, esos están escritos hace más tiempo. O sea, los mm, que son más crudos, que te dejan un poco, wow, como de... Esos los escribí en su día, no cuando pasaron, pero los escribí cuando todavía no sabía qué iba a hacer con ellos, mm. porque quería que no se me olvidaran.
no Sí, quería, yo escribo así también, que escribo claro, desde el espacio, bueno, que no todo el mundo puede, ¿eh? Pero que escribo en tiempo real. Y luego digo, yo no sé qué voy a hacer con esto, pero claro, eventualmente le daré forma. claro, y de hecho los textos, bueno, yo no sé, igual la gente que me conoce mucho lo puede percibir, pero yo lo noto, los textos que están escritos hace años están escritos con más dolor, Mm, con más crudos, mm. como pensando, no me importa, lectora, si leer esto te jode, pero es que pasó. Y sin embargo No, luego, más que joder, Irancho abraza. Yo creo que abrazan, claro, y luego hay otros que yo tengo acompañan. amigos que hay gente que, o sea, que también están escritos con un humor, este Mm. humor que tengo yo, que es un poco que, ¿no? Esto, no sé quién. Británico. Sí, bueno, es un Crudo, humor muy negro. vasco ese también, ¿eh? O sea, ¿Así? sí, eso es muy Ah, hacer bromas que la gente hace. ¿qué te... Ostras, lo que ha dicho. Que Ostras. no sé quién lo dijo, pero como que la única diferencia entre el drama y la comedia es el tiempo, ¿no? Pues claro, yo algunas cosas las puedo contar ahora, pues el Mm, capítulo cuando voy a la policía a denunciar, pues es que parece un capítulo de Monty Python, pero pasó mm, así. Y es como, sí. pues es que ya me río, pero ¿qué vamos a hacer, no? O sea, como, no sé, para mí es, o sea, es muy yo el libro porque hay muy de todo. Mm, De una niña pequeña que perdió la inocencia como casi todas las tías cuando el mundo ya nos leía como otra cosa, de mm. una tía de 50 años que está súper feliz y que es capaz de mirar para atrás con el enfado justo, ¿no? Como para ser El sarcástica. necesario para, no, y el necesario para seguir luchando por un mundo Sí, y mejor, porque luego también. sí, como hay mucha rabia, pero también es, yo ahora la rabia la canalizo de maneras Mm, muchísimo más interesantes, ¿no? Porque no claro. es fuego que todo lo quema, sino es, a Mm, ver, o sea, como para mí, y también hay un poco de venganza, de muchos de los hombres que salen aquí mencionados se darán por aludidos, mm, me da igual, o sea, mm, ellos no me importan, ojalá a alguno, su mujer o su hija o su nuera o su sobrina mm, o su ex le reconozcan y le mm. digan, pero tú cómo eres tan asqueroso, ¿cómo hiciste esto, no? Pero me da Sí. igual, o sea, alguien me preguntó una vez, ¿no te preocupan que se lean? Y es, pues No. si se leen y se dan por aludidos y les sirve, Que pues me vayan a alegro por terapia y se ellos, pero ayuden a no sí es, mismos. o sea, para mí, de hecho, yo creo que es la vez que menos intención pedagógica tenía. O sea, Mm, yo antes cuando hacía un vídeo me ponía delante de la cámara porque creía que a alguien le iba a servir. Y yo este libro lo he hecho porque lo tenía dentro. tenías algo que contar y tenías que contarlo y Me ha punto. escrito y todavía me sigue escribiendo casi cada día gente que me dice, jo, me he leído tu libro y me Mm, ha servido un montón, me ha interpelado, me he reconocido o me ha curado. También hay gente sí. que me dice, jo, me lo he tenido que dosificar porque es muy duro. Pero también hay gente que me ha dicho que se lo ha devorado en un día. O sea, yo creo que Yo me lo devoré rápido, ¿eh? es un poco como los libros de Elige tu propia aventura, que depende mucho también de desde dónde lo leas. Sí. Pero para mí es como es que creo que si nosotras contáramos nuestras historias, Mm. entenderíamos bueno, y que lo que la mayoría de lo que nos pasa es sistémico, por eso nos pasa a todas lo mismo. Mencionaste, es que lo estaba pensando, es que digo, al Claro, final es sistémico, se nota, haces un mapa de tu vida en el cual estás explorando no una experiencia personal y en lo personal lo hace universal, claro, ¿sabes? Y creo claro. que esa es la clave de lo que me interpeló tanto. Tú mencionabas ahorita, es que me da mucha risa, por ejemplo, que yo soy la persona más lamentablemente, desgraciadamente, straight. Digo, ¿qué me pasó? ¿Sabes? Eso pasa por... ¿Qué me pasó? ¿Por qué? Pero sabes una cosa, lo bonito de eso es que siempre he estado, pero soy muy queer en mi entorno, soy muy queer en mis elecciones. Entonces, al final digo, es que un estilo de vida no es la sexualidad, es cómo vives tu vida, Sí, ¿sabes? de hecho, por mucho que a veces no siempre eres capaz o no siempre quieres estar siendo exacta con los conceptos, pero yo siempre hablo, lo mismo que siempre digo que hablo de la masculinidad y no de Mm, los hombres, pero hablo de de la cis-heteronormatividad, que no mm, tiene que ver tanto con tus prácticas, mm, tiene que ver con elegir
estar en la norma Sí, o elegir encontrar tu espacio en el margen, ¿no? claro. Y el margen no es, o sea, son elecciones diarias Sí. de cómo te relacionas, desde dónde te relacionas, la manía de ser normal, ¿no? Yo siempre digo lo de Caetano Veloso que decía que de cerca nadie es normal, pues que hay gente que pone un esfuerzo muy grande en serlo y en parecerlo y en señalar los límites de lo normal. Y es como, es que a mí no me interesa, porque lo normal es lo que cumple las normas y las normas siempre las ponen los mismos. Entonces, ¿no? Para Y las mí, normas están para romperse, están de sí, ¿no? guía, Y que están para además, y que romperse. afortunadamente, esto que no nos oiga nadie, pero evidentemente cada vez hay más hombres heteros tomando conciencia de que no quieren vivir en un mundo en el Mm, que les rodee la opresión, por eso tienen privilegio. Y cada vez hay más hombres perdidos, porque yo mm. entiendo que estén perdidos, porque la masculinidad está en crisis. O sea, Está esto en crisis. yo lo pongo en una cita en el libro, porque a mí me gusta mucho citar a escritoras, pero también cantantes y de todo, Mm. que de hecho hay una cita de Orange en el libro, de Red, cuando dice que el amor es un invento para que no nos suicidemos antes de llegar a la edad reproductiva, ¿no? Pero que Virginie Despentes también, hay una cita de ella en el libro que dice que es que la masculinidad violenta, hegemónica, tal y como la conocemos, Mm, la de un hombre, como dicen, ¿no? Un hombre de ujú, verdad, está en mm. crisis. Está en Está en crisis crisis porque causa porque dolor la, a todo el mundo, le y causa porque dolor la a hemos puesto ellos. en crisis todas las disidencias, las feministas, los maricones, las bolleras y la gente queer, porque es como, mira, es que esta manera de estar en el mundo no funciona. Y entonces hay muchos que se han dado cuenta que está en crisis para bien y están buscando su manera de Alternativas. relacionarse con el mundo, y hay otros que se han dado cuenta que está en crisis para mal y son los que están en los últimos estertores que dice Despentes, ¿no? De haciéndose fachas y diciendo que las mujeres tienen que quedarse en casa y que tenemos que parir y todas esas mierdas. Pues que Sí, nos dediquemos solo a parir y a estar en casa. Pero claro, para mí está en crisis, pero es que la crisis la estamos pagando otra vez las mismas. Yo siempre digo, ser feminista es saber que tiene razón, mm, pero que el tiempo en que tarde el resto del mundo en darse cuenta que tiene razón, lo vas a pagar tú. Y ya es, vámonos, ¿no? Como, también debo decir que en ese espacio la mejor resistencia es ser felices, ¿no? claro, es que eso Sí. también, y yo, por ejemplo, cuando has dicho lo de mala feminista, que yo también hay un trozo de cuando Madonna dijo I'm a bad feminist creo que fue en 2017 por ahí, Ujú. que también yo como vasca vengo de una tradición de lucha muy ortodoxa, de Mm, un no luchar los objetivos, no despistarse, no hay sitio para la frivolidad, tal, y eso también nos estamos quitando. O sea, sí, lo de, ¿no? Lo de si no puedo bailar no es mi revolución, lo de, mira, también a veces hay que echarse unas risas y ver cosas solo por entretenerse y hacer el tonto y perrear y purpurina y glitter y todo, porque, pero sobre todo porque decíamos antes, porque esta lucha no hay victoria final, esto lo dice Yayo Herrero, no existe la victoria final, solo tenemos el camino. Entonces, el correcto. camino, vamos también a echarnos unas risas, a parar a brindar, a mira que esta está cansada, que descanse un poco, o sea, Total, y además es un ente que tiene que seguir evolucionando y que tenemos que cuestionar y que tenemos que incluso, a mí me causa mucha gracia que digas eso porque yo encontré un recorte de una entrevista que me hicieron a los 18 años. 18 años, porque yo ya escribía en una revista juvenil, había hecho una peli. Yo como tú he tenido muchas vidas, ¿no? mm, Y, ay, Laurita Isleña, de 18 años, le preguntaron, o sea, en ese tiempo para mí la palabra feminista tenía una connotación negativa, por lo menos en mi entorno, y me preguntaban del feminismo y digo, no, no, yo no me considero una persona feminista, solo que creo que en la igualdad de las mujeres, que básicamente mandé el patriarcado a la mierda, pero no era feminista. Y luego vas descubriendo poco a poco que eso es un movimiento, es una acción, es una manera de vivir
y ese es el nombre que tiene. Entonces, como habito en muchos espacios donde lo llevo como una capa, como llevaría la bandera queer ahora en junio para celebrar, ¿sabes? El mes del orgullo, pues a veces hablas con otras personas y les explicas, mira, mi amor, es que en realidad tú también eres feminista. ¿Tú quieres estar en la cocina, ¿sabes? 24 horas al día? No, pues ya está, pues mira, a ver. Sí, luego también que ha habido mucho, o sea, yo entiendo también, es que es un movimiento relativamente reciente, dentro de que son, pero que son 100 años o 200 años en la historia de la humanidad, y que había como de una época, yo siempre me he pintado los labios de rojo, desde los 90, y Ahora me estoy era, viendo los labios y necesitaba yo un no, poquito yo de rojo. siempre, y era como, pero ¿se puede ser feminista y pintar y maquillarte? ¿Se puede ser feminista y depilarte? O sea, ha habido mucho prejuicio, pero porque al principio, hija, pues si eres pocas, todo el mundo te señala y te critica, pues eres un poco ortodoxa, ¿no? Claro. Que a veces hay movimientos que la ortodoxia les ha salvado, pero ahora yo creo que, además, desde que hemos entendido que también nos tenemos que mirar nuestros privilegios, de qué parte del mundo vives, cuál es el color de tu piel, qué pone en tu pasaporte, qué hay en tu cuenta corriente, o sea, como el entender las opresiones, que en algunas eres la oprimida, pero en otras eres la opresora, y también entender eso, que no es o sea, que ser una militante no significa, o sea, como que hay espacio para, ¿no? Cada una según, o sea, cada una hace un poco también, sin que esto sea un poco así como el catolicismo, que es como la gente, no, yo soy católica pero no practicante, que eso es como, pero bueno, pero como que no es una Biblia, que no es una religión, que no hay Eso, gurús, que es un una movimiento. opción y que es una opción vital. Tú políticamente decides que no quieres vivir en un mundo con privilegios ni con opresiones, y entonces te vas a pasar toda la vida cuestionándote todo. Lo que consumes, lo que haces, lo que dices de ti misma, ¿no? O sea, cómo te miras al espejo, es que es todo. Es Y nunca vas todo. a parar, o sea, es como yo en los 90 me daba como cosa, me puedo considerar feminista porque pensaba que había como un nivel a partir del cual ya podías, y luego te das cuenta que es una lucha toda la vida De y que toda toda la la vida vida. vas a ir pensando, madre mía, fíjate. Y que, Fíjate. y que referentes que pensabas tú, porque claro, eso también todas necesitamos, ¿no? Como una referente, y de repente te enteras que una vez que fui a un viaje no sé qué, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, y que O estás sea, en como, constante, en una lucha siempre estamos, y es sistémica al final, y estamos todos, porque al final de cuentas no es algo de las mujeres, es que realmente todo esto de los hombres no lloran, de todo eso, crea también a un tipo de individuo que vive en una prisión también, como tú mismo dices, ¿sabes? Es muy interesante para mí, y yo creo mucho en la sororidad. Me atrae mucho, me enriquece mi vida, la vida, y te ha traído a mi vida. Mira tú. no, no, y un poco mi osadía también, ¿eh? Porque Tu fui osadía ahí total. en Espera plan, que Oli. dos cosas que quiero antes de que se nos vaya el tiempo, porque yo puedo seguir aquí hablando, esto duraría 2 horas, 3 horas, no quiero parar. Quería volver a Sex and the City y decirte, esta Carrie que no aprendía y cómo un poco idealizaron el narcisismo de Big y no sé cuánto. Eso va a ser otro episodio, vamos a hacer solo un episodio de Sex and the City, tú y yo. Tú me escribiste algo muy lindo en tu libro. Para Laura, qué bonito encuentro, qué alegría que el no tener vergüenza nos haya hecho cómplices. Qué gusto poder decirte cuánto te admiro y hacerte reír. Gracias por todo. Gracias a ti por tu osadía y por hacerme reír, efectivamente, por ser tan valiente de contar eso aquí en tus clips que están en YouTube, que te pueden encontrar ahí también. Y te quería pedir osadamente yo, como te pedí venir a este espacio, que si me podías leer uno de los textos. Elegí uno en particular que es Raras, porque eso somos, como a toda honra. Sí, me pongo las gafas de señora ya con presbicia. Pero Sí. muy fabu. Mira, ves, de hecho, la cita, en cada capítulo del libro hay una cita, porque yo me encanta como referenciar o sea, nuestra manera de pensar está construida siempre de referencias,
Y la de rara es, en brasilero, pero de perto ninguém é normal, de cerca nadie es normal, de Caetano Veloso. Y dice, es que es un piropo, es que es un sinónimo de todas las cosas que quiero ser o en las que me he convertido y ya como que me he acostumbrado. Especial, diferente, extravagante, loca, alventada, lesbiana. Imagínate querer ser como las demás. Imagínate serlo y que te guste que un maromo te diga que no eres como las demás y pensar que eso es bueno. No sé si se es o se busca, o si alguien lo es y persigue evitarlo. No sé cuándo se ha convertido en una especie de salvación, pero lo es. Lo soy. Lo somos. Y qué bien ser Qué raras. bien ser raras. Juntas, además, ¿no? Sí, que vivan las raras. Gracias, Sí. Irancho, por tu No, tiempo. a ti, vamos, yo estoy, o sea, ya lo he asimilado un poco, pero Que somos amigas. entiende que pienso, imagínate que no llego a ir a decirte nada y me pierdo esto. Imagínate que yo me hubiera perdido ese monólogo y este libro y todo lo que encontré en YouTube de ti. La vida nos une, ¿verdad? Sí. Así es. Y hay que invitar a Goiseder. A la próxima invitamos a Goiseder a comer porque Por favor. qué bien. Te espero en Madrid o voy a Bilbao. Ya nos encontraremos. Sí. Esto sigue, este conversado Hombre, sigue. más te vale. Este fue el inicio. Ya somos de la misma tribu, además. Sí, qué de guay, las raras. muchas gracias. Gracias a ti. No, a ti. Y después que acabó este episodio, nosotras seguimos conversando y ojalá lo hubiera grabado, porque esto seguía. De más está decirle que si pueden, busquen ese libro, Lo que quede, de Irancho, que de verdad que a mí me pareció fascinante, muy, muy osado, muy valiente. Me ha inspirado un montón, a mí porque estoy también en este espacio en el que me atrevo a hacer cosas y que estoy tratando de llevarlo a la página. Y además búsquenla en YouTube, esos espacios que ella grababa y que luego paró. No hablamos mucho de eso, pero es una persona que se reinventa constantemente. Pero todo ese material de feminismo en humor, en cápsula, está ahí y muchas otras entrevistas que pueden expandir un poco para que conozcan mejor a Iranzu. Mientras tanto, les pido lo de cada semana, que si les gustó este episodio, lo compartan, que nos den esas 5 estrellitas en Spotify para que otras personas nos encuentren. Por supuesto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, @barajaeso.podcast, y comentar ahí o en nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O solté esta vaina y pensé en otra cosa.